Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida aquí al pequeño grupito que tenemos en Grace Bible Church. Ya tenemos unos servicios en español ya realizados, aunque por lo pronto son cada segundo sábado en las noches. Pero nuestro deseo es incrementar, incluso si Dios nos permite, como también hay personas que hablan en inglés en esta zona y no hay iglesia en inglés, estamos hasta pensando ampliar para servicios en inglés también. Pero bueno, por lo pronto nos conformamos con esto. Hay que ser fiel a lo que tenemos por el momento. Y hace 2 sábados empecé con un tema, pero no lo terminamos. Es un tema muy largo y ese tema es entender nuestra salvación. Nosotros agarramos el texto de Efesios 1, 3 al 14 y luego de 15 al 21. Por cuestiones de tiempo no creo que lo vamos a leer todo porque ya lo leímos la vez pasada, pero quiero cuando menos leer nuestro texto desde Efesios 1, capítulo 15, Efesios 1, versículo 15 al 22, donde dice el apóstol Pablo así: por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes y recordarles en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu y sabiduría de revelación y el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombre, no solo en este tiempo, sino en el tiempo venidero. Esta es la oración del apóstol el apóstol Pablo. Él tiene deseo de que ellos reciben revelación más grande de quién es Dios. También está pidiendo por ellos para que Dios les revela más la esperanza que les espera. Y que entiendan cuán grande es el poder que obró en ellos para llevarlos a creer. Y lo compara con el mismo poder que Dios usó para resucitar a Jesús de entre los muertos y para sentarlo arriba en los lugares celestiales, muy por encima de todos los lugares que se pueden mencionar. Dice Pablo, esa fuerza Dios obró en ustedes para que creyeran. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, venimos ante tu presencia, débiles, incapaces, y no somos nada sin ti. Pero yo ruego contigo, dame fuerza en este momento para exhibir tu palabra, para entenderlo y para predicarlo tal y como tú lo has destinado. Y para que nosotros entendamos que fue tu fuerza, fue tu poder obrando que nos llevó a ser hijos tuyos.
Y que no se exalte nadie de nosotros creyendo que nosotros tomamos una decisión tan sabia y por eso somos salvos. Señor, protégenos de eso. Haz que nosotros confiamos solamente en ti y solamente en tu gracia y en tu poder, que solamente tú haces la salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En la primera parte nos preguntábamos 4 preguntas y 2 de ellos ya contestamos. Yo recomiendo, si alguien tiene dudas, todavía puede regresar en YouTube o en nuestra página web, ahí está. Lo puede escuchar, pero voy a repetir un poquito las preguntas. La primera pregunta era, ¿de quién fue la idea de salvarnos? ¿Quién tuvo esa idea? ¿Qué posibilidad tenemos de aportar algo a nuestra salvación? Y también eso lo vimos con pasajes bíblicos. Y la tercera pregunta que no alcanzamos a contestar hace 2 sábados fue la tercera y la cuarta, que dice, ¿quién obra la salvación en nosotros? ¿Quién es el que obra la salvación en nosotros? Y la cuarta pregunta, ¿quién obra la perseverancia de los santos? Perseverancia es que nos quedemos en la fe. ¿Quién obra eso de que no abandonemos la fe? ¿Cómo nos podemos sostener en la fe? Todo eso son cosas que vamos a ver, no de mi idea, sino de la Biblia. Entonces vamos aquí con la tercera pregunta. Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Sabemos que el apóstol Pablo estuvo prácticamente acusando a todos a condenación en estos primeros 3 capítulos en Romanos, acusando a toda la humanidad, todos parejos, y que están completamente depravados y incapaces de elegir algo bueno, ni siquiera andan buscando a Dios porque ni siquiera ven necesario buscar a Dios, ni siquiera entienden a Dios, porque aquí en el versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Para que nosotros no nos presumimos pensando de que nosotros fuimos buscando a Dios y por eso Dios nos encontró también. No, nosotros no estuvimos buscando a Dios. A mí me gusta la frase que usa Charles Spurgeon, donde dice, el hecho de que tú estás buscando a Dios, eso quiere decir que Dios ya te buscó a ti primero. Porque también vemos en Efesios 2:1, ustedes, dice el apóstol Pablo está recordándole a los de Efesios en qué estado estaban antes de salvarse. Y dice, ustedes estaban muertos. Hay muchas personas hoy en día quieren disfrazarlo por enfermo o por débil. No. Mi Biblia dice muerto. Y la Biblia griega, los escritos originales, ponen incluso énfasis sobre la palabra muerto. Ustedes estaban muertos. ¿Qué capacidad tiene un muerto? No tiene capacidad. Bueno, sí tiene la capacidad de apestar. Porque dice aquí en Romanos 3, su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. Pero cuando dice su garganta es un sepulcro abierto, nosotros hoy en día no entendemos eso, un sepulcro, ¿cómo se llama? Una tumba abierta, no lo conocemos porque normalmente lo tenemos bien tapado. Pero la gente sí sabía más o menos a qué pestaba. Una tumba abierta, una tumba que no fue sellada. Un cadáver muerto solamente puede pestar, no puede hacer nada. Pero Dios nos trajo vida a través de Jesucristo. Dios es el que nos dio la vida cuando éramos muertos. Lázaro, que murió y ya tenía 4 días de muerto, si hubiera dependido de Lázaro levantarse, aceptar a Jesús y que luego Jesús le iba a dar vida, ¿cuándo hubiera recibido vida? Nunca.
primero necesitaba vida para poder hacerle caso a Jesús. Y lo mismo somos nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de responderle a Dios si Dios no obra primero en nosotros. Entonces vemos que nosotros no fuimos capaces de hacer absolutamente nada, ni siquiera nos dimos cuenta de nuestro estado de privacidad. Pero aquí la buena noticia, porque la pregunta que estamos contestando es ¿quién obra la salvación en nosotros? ¿Quién obra la salvación en nosotros? Y en el versículo Romanos 3:21 dice, pero ahora, cuando hay un pero ahora, se está cambiando algo. Y tenemos que, porque el apóstol Pablo acaba de explicarnos en qué situación estábamos. ¿En qué situación estábamos? Estábamos muertos, no estábamos buscando a Dios, éramos enemigos de Dios, no queríamos nada de Dios. Nosotros corríamos de Dios como un criminal corre de policías. Pero dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y las profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que provee Cristo Jesús. Pero ahora, dice, primero nos explica en qué estado estuvimos. Dice, pero ahora Dios hizo un cambio. Ahora Dios hizo esto. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es, haz de cuenta, fuimos alojados y fuimos retirándonos de la gloria de Dios. Vemos que si no es un cambio milagroso que sucede en una persona, Jeremías 31 al 34. Porque hay que recordarnos que la humanidad tuvo 4,000 años. Tuvo 4,000 años desde Adán y Eva hasta la llegada de Jesucristo. En otras palabras, yo lo veo así. La humanidad tenía 4,000 años de comprobar de que ellos eran capaces de agradar a Dios. La humanidad tenía 4,000 años de oportunidad de comprobar de que el hombre era capaz de satisfacer a un Dios santísimo. Y la humanidad lo comprobó de que nunca pudieron. Entonces aquí en el versículo 31 dice así: vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y cuando habla aquí de la casa de Israel, estamos incluidos como hijos de él, como la iglesia, estamos incluidos. Porque hay que tener mucho cuidado. Hoy en día, yo conozco pastores que han empezado a arrancar partes de la Biblia y dicen, no, es que eso no es para nosotros, eso nomás fue escrito para Israel, esto nomás fue para ellos. No, es para la iglesia. Lo que está escrito aquí es para la iglesia, para que nosotros estamos en el pacto de Dios. Porque el pacto con Abraham dice, a través de ti serán bendecidos todas las familias en la tierra. Es un pacto que va a todos los gentiles también. Y por eso la iglesia es el cuerpo de Jesús operando ahorita en la tierra. Y por eso estamos dentro de aquí. Dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Dice, van a venir tiempos nuevos y yo voy a hacer un pacto nuevo. Y ese pacto no va a ser
como el pacto cuando Él sacó el pueblo de Israel de Egipto. No, cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y lo escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mira, ¿cómo? No puede ser más claro que esto. Cuando dice Dios es que cuando llega el nuevo pacto, cuando llega ese tiempo, ya el pacto ya no va a ser como el antes. El primer pacto estaba escrito sobre tablas de piedra. Era una ley exterior de ellos. Lo tenían que mirar con sus ojos, lo tenían que poner en práctica, pero nadie podía. 40 en veces que sí pudieron, pero cuando viene Jesús y en que empieza a explicar, ustedes han escuchado que a los antepasados fue dicho esto, pero yo les digo, y levantó el estándar de cumplir la ley a un nivel incansable para el humano. Dice la ley que no cometerás adulterio. Pero yo les digo, si miras a una mujer como con ganas de estar con ella, ya cometiste adulterio en tu corazón. Si se fijan cómo Jesús vino y levantó la expectativa de cumplir la ley. No, pues si no era posible hasta ahorita, ya menos. Y por eso Jesús usa el ejemplo de un camello y el ojo de una aguja. Hasta que los discípulos dicen, oye, entonces no lo haces imposible. Sí, es cierto. Es imposible que un hombre se salve solo. Es imposible que un hombre se salve con su propia fuerza. Dice Jesús, para el hombre es imposible. Mas para Dios todas las cosas son posibles. Dios está haciendo lo imposible en nosotros. Para salvar a los insalvables. ¿Han escuchado eso? Nosotros éramos insalvables. Pero Dios se favorece Él mismo de agradecer su nombre para demostrar lo que Él es capaz de hacer. Entonces aquí vemos que Jeremías dice, cuando llega ese nuevo pacto, yo les voy a escribir la ley ya en sus corazones. Ya no va a estar en piedras externas. Y les voy a dar mi espíritu, como dice Ezequiel 36. Les voy a dar mi espíritu y yo haré de ustedes para que me obedezcan y cumplan mis estatutos. Yo haré eso en ustedes. Más adelante lo vamos a contestar también con el Nuevo Testamento. Espero que no me corren antes que termine porque ando bien resfriado, pero es bueno también. Vamos a ver Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Y él habla de lo mismo. Y por eso me gusta ir a varios versículos de la Biblia, escritos por incluso diferentes personas. Y nos damos cuenta, cuando hablan de lo mismo, la única manera que eso fue posible es porque el mismo espíritu que estuvo en un profeta, ese fue obrando en este otro profeta también. Vamos a ver cómo se comparan Ezequiel y Jeremías. Y no sé si a lo mejor ni ellos se conocían. No creo que estuvieron tomando café juntos, no creo. Era de otra época. Pero Ezequiel 36, versículo 25, dice así: esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de toda su impureza, que los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo, pondré en ustedes un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra y que ahora tienen, y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré
que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Nosotros de ninguna manera podemos justificarnos por gracia pensando de que ya no necesitamos tener frutos. Van de la mano. Pero la única manera en que podemos tener frutos y santificación es porque hubo un poder trabajando en nosotros que eso hace, que genera. Eso lo vamos a ver más adelante en Gálatas 5. Pero aquí vemos el solo hecho de que una persona cambia y empieza a vivir una vida santa. No fue posible por el hombre. Bueno, sí fue por Dios obrando. Que Dios obró en esa persona. Dios hizo toda la obra. Si vemos a Filipenses 2. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. ¿Cuándo se nos ocurrió? Quiero preguntarnos esto y seamos sinceros. Antes de llegar a Cristo, antes de darnos cuenta que estábamos salvos, ¿cómo fue que llegamos a esa decisión? ¿O cómo fue que quisimos? Seamos honestos. ¿Qué nos llevó a eso de que queríamos? Y la respuesta es tan clara. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer para su buena voluntad. Ya lo vimos, Jeremías, es Dios obrando en nosotros, dándonos su espíritu. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Nos cambia? ¿Hace otras personas de nosotros? Incluso hay personas que fueron cambiando y ni cuenta se dieron. ¿Les ha tocado eso? ¿Les ha tocado ver eso? Que una persona cambia, pero ni siquiera sabe lo que le está sucediendo. ¿Por qué? Porque no entendió de dónde vino la fuerza. Pero es bueno que no se dieron cuenta al principio para que nadie atribuya crédito a un hombre. Para que nosotros después sepamos que fue la obra de Dios y la decisión de hacer esa obra fue de Dios. Entonces ahora que sabemos de dónde viene nuestra salvación, de dónde viene y sabemos que solamente viene de Dios. De Él fue la idea, de Él, como vimos la vez pasada, de Él fue la idea y Él es el que nos predestinó para salvación. Desde antes de la creación del mundo. Eso fue idea de Dios. No hubo nadie dándole consejo a Dios. No hubo nadie. Isaías 40. ¿Quién le dio consejo? ¿De dónde aprendió Dios para conocer? No, Dios. Él mismo determinó, Él mismo le agradó hacer lo que Él hizo. Y lo hace por su propia buena voluntad. Porque Él decidió eso. Ya que nos contestamos con la Biblia, ¿quién obra la salvación en nosotros? Necesitamos también ir a ver quién sostiene nuestra salvación. ¿Podemos pensar de que Dios nos salva, pero ahora nos tenemos que mantener salvos nosotros? Si eso fuera así, nuevamente todos estaríamos perdidos. Pero eso no lo quiero decir yo, eso lo quiero que la Biblia nos diga. ¿Quién es el que nos mantiene en la salvación? Si vamos a Corintios, 1 Corintios 1, versículos 6 al 9. Primera de Corintios 1,
versículos 6 al 9. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les faltará en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin. La traducción más directa de griego sería el cual les guardará hasta el fin. Mi traducción aquí dice que los confirmará, pero dice la versión griega habla de guardar, el cual también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de Jesucristo. Él nos guardará hasta el fin. A ver si nomás ese pasaje hay en la Biblia que habla de eso, o hay más. Si vamos a Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12. Y si también vemos en el apóstol Pedro, cuando él confesó quién era Jesús, ¿qué le dice Jesús en Mateo 16? Cuando Pedro confiesa quién es Jesús, Jesús dice, esto no te lo reveló tu carne, sino te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y hay otros puntos en la Biblia que nosotros entendemos, si somos capaces de tener fe es porque Dios nos reveló esa fe. Dios nos dio esa fe. Si vemos aquí en Hebreos 12:2. Si nos fijamos un poco lo que hace el escritor a los hebreos, él ocupa todo un capítulo de mencionar a muchos que han vivido antes con esa tremenda fe, que nosotros nos deja maravillados muchas veces. Si tienen tiempo, estudian el capítulo 11. Y luego fíjense cómo se brinca al capítulo 12. Porque si nosotros nos maravillamos sobre la fe que han tenido los antepasados, los mártires, que se mantuvieron fiel hasta el final. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo fueron capaces de tener tanta fe? ¿Cómo fue posible? Yo desde cuándo me rendiría, ¿no? Así pensamos. Porque me siento tan débil, me siento tan incapaz. Y yo pienso muchas veces que yo negaré mi fe, pero cuando entiendo de dónde viene la fe, no puedo ya confiar en mí, de que yo me voy a sostener en la fe, sino el que empezó la fe en mí lo va a sostener, porque en ese momento lo voy a necesitar. En ese momento me voy a dar cuenta que no soy capaz. Vamos a leer aquí en Hebreos 12:2, porque aquí el escritor dice, ahora, fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor. ¿Qué es un autor? Es alguien que comienza algo. Y consumador de fe. Pero esta traducción no lo tiene bien correcto. La traducción correcta de este pasaje aquí es el autor y el perfeccionador de la fe. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por gozo que lo esperaba sufrir la cruz y menospreciaba el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Pero este versículo lo dice muy claro. Vamos a tener nuestra mirada, porque lo que hace el escritor de Hebreos, él hace mención de una persona tras otra, tras otra. A través de la fe Abraham esto, a través de la fe Noé, a través de la fe fulano,
Todo. Incluso a través de la fe, otros no apreciaban su vida hasta la muerte. Y nosotros nos quedamos raspando la cabeza. ¿Cómo eran capaces? ¿Cómo eran capaces de mantenerse? Y aquí en el capítulo 12 nos está dando la respuesta. ¿Cómo fueron capaces? Fue la obra de Dios, sosteniéndolos. Y créanmelo, en el momento que realmente somos puestos a prueba, nosotros sí vamos a querer que nos acompañe una fuerza mayor que la de nosotros. ¿Y de qué manera nos guarda Dios? ¿De qué manera guarda Dios a sus hijos? Lo vemos también en Proverbios. Habla de que cómo Dios reprende y castiga a los suyos. ¿Por qué? Porque Él los ama. Aquí en Hebreos 12, versículo 5. Dice, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, hijo mío, no menosprecia la disciplina del Señor, ni te desmaya cuando Él te reprende. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todos, a todo el que Él recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no disciplina? En otras palabras, aquí dice, Dios es el que les castiga. Vamos a suponer que nosotros, siendo hijos de Dios, nos desviamos un día. Nos desviamos. ¿Quién es más fuerte, yo o Dios? ¿Creen ustedes que Dios va a arruinar su fama, su gran nombre, por ser un padre que no cuida a sus hijos? Dios guarda la honra de su propio nombre guardando a sus hijos. Dios es el que muchas veces lo podemos hacer así. Cuando los hijos no quieren hacer caso, nosotros decimos, lo podemos hacer de la manera fácil o lo podemos hacer de la manera duro, como ustedes quieren. Pero para Dios, Él dice, lo podemos hacer de la manera fácil o de la manera fácil. Para Él ambos son fáciles. Dios nos suda en disciplinarnos. Él tiene la capacidad y Él sabe cómo. Eso es la manera como Él nos guarda. Si llegamos a desviarnos, por ejemplo, vamos a suponer que nos levantamos un día, no nos sentimos muy bien y las cosas están girando mal y nos enojamos. ¿Qué pasa? ¿Nos sentimos a gusto? Si aún así te sientes a gusto, yo me pregunto, ¿serás hijo de Dios? ¿Serás hijo de Dios? Si te justificas todavía que no, pues al cabo me trataron mal o tengo un mal día y no te reprende el Espíritu, nos tenemos que preguntar, ¿serás hijo de Dios? Pero si en ese momento te das cuenta, pequé y te duele hasta el corazón, es evidencia de que el Espíritu de Dios te está está reprendiendo. Porque así Dios guarda a los suyos. Dios no te salvó para que el momento del día del juicio, nomás para que Él te pueda acusar. Dios te salva para ponerte a ti en el lugar celestial junto con Él. ¿Por qué? Porque dice en Filipenses 1:6, dice, yo estoy persuadido, esto lo dice el apóstol Pablo, yo estoy persuadido, el que empezó la buena obra en ustedes, lo terminará hasta el día de Jesucristo.
Yo estoy persuadido. Cuando dice el apóstol Pablo, yo estoy persuadido. Yo estoy convencido de que el que empezó la buena obra en ustedes lo va a terminar. Y si eso requiere castigo, si eso requiere reprender y castigar, lo va a hacer. Pero ¿qué podemos decir ahorita? Si Dios lo hace todo, nos vamos a tirar bajo un árbol, sobre un sofá en la casa, ya no necesitamos hacer nada, ¿verdad? No. El hecho de que Él nos ha cambiado, nos ha puesto a trabajar para el reino. Nos ha puesto para que nosotros peleamos para el reino. Un Dios que supuestamente es capaz de salvar a alguien, pero no es capaz de cambiarle la vida a una persona, no es un Dios que vale la pena adorar. Yo les puedo decir con certeza que el Dios que salva es suficiente poderoso, que salva y cambia la persona. Y le da otro deseo, que esa persona tiene ya otros deseos. El pecado que amaba, lo odia. La verdad que odiaba, lo ama. Hay un cambio completo porque Dios obra las dos. El querer y el hacer. Y por eso nosotros sabemos que cuando empieza a obrar el Espíritu en una persona, los frutos lo van a reflejar. Vamos a Gálatas. Gálatas 5. Porque ahí en Gálatas primero está exhibiendo las obras de la carne. Y las obras de la carne estaban en nosotros antes de que Dios obrara la salvación en nosotros. Y hace un contraste como de noche a la mañana entre esos dos versículos. La obra de la carne es la obra que nosotros naturalmente queremos hacer o las que hacemos. Pero luego el apóstol Pablo no se refiere a nuestras buenas obras. ¿Sí se fijan lo que está haciendo el apóstol Pablo? Dice en el versículo 19, a ver, aquí está, estoy leyendo aquí en el capítulo incorrecto. En el capítulo 5, versículo 19, dice las obras de la carne. Las obras de la carne. ¿A qué se refiere cuando son obras de la carne? Eso es su estado natural. Eso es en su manera natural, como quiere, como desea la carne. Es todo esto lo que menciona aquí. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se cambia a los frutos del Espíritu, Él ya no habla ni nos da crédito de que son nuestras buenas obras. Él dice así, pero el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe, aquí está. El Espíritu obra la fe en nosotros. Dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. No nos engañemos, ni pensemos de que nosotros solamente necesitamos fe y que no se note nada en nosotros. No, si realmente fue la obra de Dios, se va a notar. Si a ti te atropella un camión, o si tú vienes tarde y te pregunto por qué vienes tarde, y luego me dices, no, es que estuve en medio de la carretera cambiando una llanta y vino un camión y me atropelló, por eso estoy tarde. Pero la persona que me dice eso ni se nota nada. ¿Qué puedo pensar de él?
¿Qué puedo pensar de una persona? ¿Te atropelló una cosa tan tremendo como un camión y no se te nota nada? ¿O eres mentiroso? ¿O de plano no sé en qué mundo vives? Porque es imposible que te atropelle un camión y que no se te nota. Bueno, la pregunta es esto: ¿quién es más grande, un camión o Jesucristo? Es imposible que no se note en tu vida cuando has tenido un encuentro con Jesús. Vas a haber tenido cambios en tu vida y continuamente el Espíritu te va a cambiar. Dios te va a reprender, Dios te va a castigar, pero Él es el que te va a mantener firme. ¿Por qué? Porque Él te selló para Él. ¿Sí han escuchado eso? Él te selló para Él. Judas. Santiago y Judas, ambos tuvieron que empezar a escribir un poco diferente. ¿Por qué? Porque se habían introducido falsos creyentes a la iglesia. Y se gozaban mucho de confesar mucho la fe, pero eran falsos. El fruto nunca estaba allí. Eran un peligro para la iglesia. Entonces, Judas, versículo 3 a 4. Si nosotros tenemos toda esta garantía de que Dios obra en nosotros, Dios empieza y Dios termina, aún así nos toca entrar a la guerra y pelear por la fe. Y déjame les digo, si realmente fue una obra de Dios, lo vamos a hacer. Ahí no hay pregunta que si quieres o no, tú vas a querer. Porque Dios mismo dice, Pablo mismo dice, Dios obra en ustedes el querer y el hacer. Alguna vez, déjame les pregunto así, ¿cuántas ganas tienen de compartirle el evangelio a alguien? Si van a visitar a alguien, si se encuentran con ¿cuántas ganas les sienten de compartir el evangelio? ¿Quién obra esas ganas allí? El Espíritu. Dios obra eso en nosotros. Pero también no nos relajemos pensando de que me voy a acostar en el sofá con los pies levantados pensando de que ok, ya estuvo. No. Mi deseo para que alguien más se salve es mayor ahorita que hace 10 días. Y espero que en 10 días más va a ser mayor. Y va a ser mayor, que eso me va a causar trabajar incansablemente. Y que me va a llevar a perder noches sin dormir. Me va a llevar a abandonar mis propios deseos. ¿Para qué? Para que el reino de Dios crezca. Y eso fue el problema que se empezó a introducir en la primera iglesia. Empezaron a introducirse confesiones de boca, pero que no eran genuinos. Y por eso dice San Judas así, en el versículo 3. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. O sea, San Judas tenía las ganas de escribirle, exaltarle la salvación, exaltarle la gracia. Pero luego dice, pero ahora lo veo más necesario. Rogarles. Rogar no es recomendar, entiéndenme. Rogarles es que estás aferradamente recomendando o exigiendo más bien.
Dice, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Sí, usan el pretexto de la gracia como para libertad de pecar. Y no sé si alguna vez han escuchado la frase con la que usan para acusarnos a nosotros. Nosotros realmente nunca usamos esa frase. Pero otros se inventan esta frase porque quieren que la verdad suena mal. Y dicen así. Ellos dicen, una vez salvo, siempre salvo, y ahora pueden seguir viviendo en el pecado y no pueden perderse. Mira, no nos dejemos engañar. Nunca hemos predicado eso. Nosotros predicamos que cuando Dios empieza la buena obra va a haber cambio en la persona. Va a haber cambio genuino, va a haber cambio que realmente nota en los frutos de la persona. ¿Por qué? Porque es Dios obrando eso. Y por eso tenemos que poner toda la fe en Dios como que si dependiera no más de Él. Pero correr como que si dependiera también todo de nosotros. Porque el apóstol Pablo, él usa hasta el ejemplo del armamento de un soldado. Ármense como soldados que van a la guerra para defender la fe. O sea, no podemos ser exagerados para un lado ni exagerados para otro lado. La obra lo hace Dios completamente. Todo lo hace completamente. Y nosotros no pudimos hacer nada para ser salvos. Pero ya que estamos salvos y el cambio que Dios obró en nosotros, el Espíritu que Él obra en nosotros, la fuerza que Él metió a nosotros, nos da la capacidad de ahora sí entrar aferradamente pelear por el verdadero evangelio. Amén. Vamos a cerrar en oración. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra y por tu Espíritu y por la fuerza que tú permites vivir en nosotros. Sin esa fuerza no pudimos hacer nada. Te agradecemos, Señor. Y te agradecemos por cada una de las personas que están aquí presentes y los que nos escuchan. Señor, solamente tú seas digno para toda la honra y la gloria. Solamente tú inventaste la salvación, solamente tú la hiciste, tú la llevaste a cabo, tú nos cambias, tú haces todo. Al mismo tiempo nosotros queremos pelear por la buena fe, pelear en contra de lo malo y pelear para que tu reino exalte aquí en la tierra como lo está en el cielo. Eterno Dios y Padre, seas tú glorificado en toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.